¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que te han enseñado sobre el control es al revés? Que cuanto más fuerte lo agarras, más se te escapa entre los dedos. Que el mismo acto de aferrarse es lo que te mantiene estancado, estresado y luchando. La mayoría de las personas pasan toda su vida intentando controlarlo todo. Sus pensamientos, sus emociones, las reacciones de otras personas, resultados sobre los que no pueden influir. Se agotan luchando batallas que nunca podrán ganar, creando sufrimiento donde no debería existir. Piensan que dejarse ir significa darse por vencido, volverse pasivo o perder su ventaja. Pero esto es lo que el 1% de las personas de alto rendimiento sabe y el resto no. El verdadero poder surge al dejarse ir. No es el tipo de dejarse llevar que te hace débil o pasivo. Pero un desapego estratégico que te da una fuerza interior inquebrantable y un control paradójico sobre tu realidad. Las personas más exitosas del mundo, desde los filósofos antiguos hasta los multimillonarios modernos, han dominado esta verdad contraria a la intuición. Entienden que cuando dejas de intentar controlarlo todo, obtienes control sobre lo único que realmente importa, tú mismo. Cuando liberas tu control mortal sobre los resultados, liberas una enorme cantidad de energía mental para concentrarte en lo que realmente puedes influenciar. Cuando dejas de lado la necesidad de tener razón, te vuelves imparable en tu búsqueda de lo que funciona. No se trata de convertirse en un felpudo pasivo ni de renunciar a sus ambiciones. Se trata de una guerra psicológica estratégica contra las fuerzas que te mantienen atrapado en ciclos de estrés, ansiedad y resistencia mental. Se trata de dominar el arte del desapego mientras permaneces firmemente comprometido con tus objetivos. Al final de este viaje, comprenderás por qué dejarse llevar es la forma definitiva de dominio mental, cómo liberar las cadenas invisibles que atan tu mente y cómo operar desde un estado de flujo que hace que el logro parezca sin esfuerzo. Descubrirás que la verdadera libertad no consiste en controlar el mundo exterior. Se trata de liberarse de la prisión interna del apego, la resistencia y la necesidad desesperada de que todo salga como uno quiere. La pregunta no es si puedes permitirte el lujo de dejarlo ir. La pregunta es si puedes permitirte no hacerlo. Capítulo 1. Las garras del control. Te despiertas cada mañana con una lista mental de tareas pendientes que va mucho más allá de tus tareas reales. Controla el tráfico para no llegar tarde. Controla el estado de ánimo de tu jefe durante la reunión. Controle cómo se recibe su presentación. Controla la reacción de tu pareja a algo que dijiste ayer. Controle el resultado de ese correo electrónico importante que envió. Control. 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 Pero aquí está la brutal verdad. En realidad no estás controlando ninguna de estas cosas. Simplemente estás creando una elaborada ilusión de control mientras poco a poco te vuelves loco. Cada momento que pasas intentando gestionar lo inmanejable es un momento robado de tu verdadero poder, de tu verdadera influencia, de tu verdadero potencial. El mundo moderno te ha vendido una mentira. Estás convencido de que las personas exitosas son aquellas que tienen todo bajo control, que nunca muestran debilidad, que pueden predecir y gestionar cada variable de su entorno. Pero esta es la mentalidad de alguien que no entiende fundamentalmente cómo funciona realmente el poder. El verdadero control es interno, no externo. Se trata de gobernar tus respuestas, no de dictar las circunstancias. Se trata de dominar tu mente, no de microgestionar tu mundo. La persona que intenta controlarlo todo no controla nada. La persona que controla su estado interior controla todo lo que importa. Piense en la última vez que se sintió realmente estresado, ansioso o frustrado. Te garantizo que no fue por lo que te estaba pasando. Fue debido a la brecha entre lo que estaba sucediendo y lo que usted pensaba que debería estar sucediendo. Fue porque la realidad se negó a ajustarse a tus expectativas, a tus demandas, a tu necesidad de que las cosas fueran de cierta manera. Esta brecha entre la expectativa y la realidad es donde reside todo el sufrimiento psicológico. Y cuanto más amplio intentes hacer tu círculo de control, más sufrimiento crearás para ti mismo. Toda persona que intentas cambiar y no cambia. Cualquier resultado que intentes forzar no se forzará. Cada situación que intentas microgestionar se sale de tu control. Te han enseñado que cuidar significa controlar, que si realmente quieres algo, debes aferrarte a ello con fuerza. Piensa en ello constantemente, preocúpate por todas las formas en que podría salir mal y agótate tratando de gestionar cada detalle.
Pero este enfoque no deja de brindarte lo que quieres. Lo repele activamente. El universo responde a la energía, no al esfuerzo. Y la energía del control desesperado es repulsiva. Es la energía del miedo, de la escasez, de alguien que no confía en el proceso ni cree en su propia capacidad para manejar lo que venga. Es la energía de alguien que piensa que es tan impotente que debe controlar todo lo externo para sentirse seguro. ¿Pero qué pasaría si hubiera otra manera? ¿Qué pasa si haces precisamente eso que te da miedo? Soltar es exactamente lo que te dará todo lo que has estado luchando por lograr a través de la fuerza. ¿Qué pasa si tu fuerte control no te protege sino que estrangula la vida de tus sueños? Las personas más poderosas de la historia entendieron esta paradoja. Sabían que para influir en el mundo, primero debían liberarse de su necesidad de controlarlo. Sabían que para lograr grandes cosas, primero hay que desprenderse del resultado. Sabían que para conseguir lo que uno quiere, primero debe dejar de necesitarlo desesperadamente. Esto no es una evasión espiritual ni una ilusión. Esto es psicología práctica. Cuando actúas desde un lugar de apego y control, tomas decisiones desde el miedo. Ves amenazas por todas partes. Desperdicias energía en batallas que no importan. Pierdes oportunidades porque estás demasiado ocupado intentando forzar otras oportunidades que no son para ti. Pero cuando actúas desde el desapego, tomas decisiones con claridad. Ves posibilidades donde otros ven problemas. Invierte tu energía solo donde puede crear un impacto real. Fluyes con las oportunidades en lugar de luchar contra la corriente. El primer paso para recuperar tu poder es reconocer cuánta energía estás desperdiciando actualmente en la ilusión de control. Cada minuto que pasas intentando gestionar las emociones de otra persona es un minuto que no pasas dominando las tuyas propias. Cada hora que pasas preocupándote por resultados que no puedes influenciar es una hora que no pasas tomando acciones que sí puedes controlar. Cada día que pasas luchando contra la realidad es un día que no pasas creando la realidad que realmente quieres. Tu obsesión por el control no te hace poderoso. Te está volviendo impotente. Te está convirtiendo en una víctima reactiva de las circunstancias en lugar de un creador proactivo de tu experiencia. Te mantiene atrapado en una prisión mental donde estás constantemente en guerra con el mundo en lugar de estar en flujo con él. La puerta de la jaula ha estado abierta todo este tiempo. Simplemente estuviste demasiado ocupado intentando controlar la cerradura como para darte cuenta. Capítulo 2. La ilusión de seguridad. Todo acto de control es un acto de miedo disfrazado de fuerza. Cada vez que agarras con más fuerza, no estás demostrando poder. Estás revelando terror. El terror de que sin tu vigilancia constante todo se derrumbará. El terror de no ser capaz de manejar todo lo que la vida te depara. El terror de que si no tienes el control, estás fuera de control. Pero esto es lo que nadie te dice sobre la seguridad. Cuanto más lo persigues, menos seguro te sientes. Cuanto más intentas controlar los resultados, más ansioso te sientes por perder ese control. Cuanto más intentas gestionar a otras personas, más dependiente te vuelves de su cooperación. Cuanto más intentas predecir el futuro, más miedo le tienes a la incertidumbre. La verdadera seguridad no proviene de controlar tu entorno. Proviene de confiar en tu capacidad de adaptarte a cualquier entorno. No se trata de prevenir problemas. Viene de saber que puedes resolver cualquier problema que surja. No proviene de eliminar la incertidumbre. Proviene de sentirse cómodo con la incertidumbre. Las personas que parecen más seguras en el mundo no son aquellas que han eliminado todo riesgo de sus vidas. Son aquellos que han desarrollado recursos internos tan fuertes que las circunstancias externas no pueden quebrantarlos. Han construido su seguridad sobre una base única que nunca les podrá ser quitada. Su propia resiliencia, adaptabilidad y fuerza interior. Pero la mayoría de la gente construye su seguridad sobre la arena. Creen que si consiguen suficiente dinero se sentirán seguros. Así que acumulan riqueza, pero luego se preocupan de perderla. Piensan que si pueden encontrar la relación adecuada, se sentirán seguros. Entonces, encuentran a alguien, pero luego se vuelven posesivos y controladores, alejando a la misma persona a la que intentan aferrarse. Piensan que si logran cierto estatus se sentirán seguros. Entonces suben la escalera, pero luego viven con el miedo constante de caer.
Esta seguridad externa es siempre temporal, siempre frágil, siempre dependiente de factores que escapan a tu control final. La economía puede colapsar, las relaciones pueden terminar, la salud puede fallar y se puede perder el estatus. Cuando tu sensación de seguridad depende de que las circunstancias externas se mantengan estables, estás construyendo tu vida sobre una base que seguramente se derrumbará. La ironía es que esta falsa seguridad en realidad te hace más vulnerable, no menos. Cuando necesitas que todo salga como quieres para sentirte bien, te conviertes en esclavo de las circunstancias. Cuando exiges que otras personas se comporten de determinadas maneras para ser feliz, les das todo tu poder. Cuando solo puedes funcionar cuando tienes el control, te vuelves disfuncional en el momento en que no lo tienes. La verdadera seguridad es interna. Es el conocimiento inquebrantable de que pase lo que pase, lo resolverás. Es la confianza profunda que surge de haber sobrevivido a dificultades antes y saber que puedes sobrevivirlas nuevamente. Es la paz interior que surge de aceptar que la incertidumbre es la única certeza y eso está perfectamente bien. Este tipo de seguridad no te la pueden quitar porque no depende de que nada externo permanezca igual. Se fortalece a través de los desafíos en lugar de debilitarse. Prospera en la incertidumbre en lugar de marchitarse. Encuentra oportunidades en el caos en lugar de solo amenazas. Pero para desarrollar esta seguridad real, es necesario renunciar a la falsa seguridad del control. Tienes que dejar de intentar hacer que el mundo sea predecible y empezar a hacerte adaptable. Tienes que dejar de intentar eliminar el riesgo y empezar a desarrollar tu capacidad para manejarlo. Tienes que dejar de exigir garantías y empezar a confiar en tu capacidad para navegar lo que venga. Esto es aterrador para la mayoría de las personas porque significa renunciar a la ilusión reconfortante de que pueden hacer que la vida sea segura. Significa reconocer que en realidad no tienes el control de la mayor parte de lo que te sucede. Significa aceptar que, a pesar de tus mejores esfuerzos, a veces las cosas saldrán mal y a veces la gente te decepcionará. Y la vida a veces será injusta. Pero aquí está la liberación en esta aceptación. Una vez que dejas de esperar que la vida sea justa, controlable y predecible, dejas de sentirte devastado cuando no lo es. Una vez que aceptas la incertidumbre como algo natural en lugar de una amenaza, dejas de desperdiciar energía luchando contra ella. Una vez que te das cuenta de que tu valor no depende de resultados externos, dejas de necesitar controlar esos resultados para sentirte valioso. La seguridad que buscas a través del control es un espejismo. Cuanto más lo persigues, más se aleja. Pero la seguridad que viene de la fuerza interior, de la adaptabilidad, de la confianza en tu propia resiliencia, eso es real y está disponible para ti ahora mismo. Solo tienes que dejar de buscarlo en todos los lugares equivocados. Las personas más fuertes del mundo no son aquellas que nunca enfrentan la adversidad. Son aquellos que han aprendido a bailar con la adversidad. Han descubierto que la verdadera seguridad no consiste en evitar la tormenta. Se trata de aprender a encontrar la paz interior. Capítulo 3. El peso del apego. Imagínate llevar una mochila llena de piedras. Cada apego que tienes a los resultados, a que las personas se comporten de cierta manera, a que las cosas salgan según tu plan es otra piedra en ese paquete. Cuanto más apegado estés, más pesada será la carga. Cuanto más pesada sea la carga, más lento te moverás. Cuanto más lento te mueves, menos capaz eres de adaptarte, responder y prosperar. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que llevan este peso porque han ido añadiendo piedras una a una durante tanto tiempo que la carga les parece normal. Piensan que el agotamiento que sienten al final de cada día es simplemente parte de la vida. Creen que el estrés constante de fondo es simplemente la forma en que son las cosas. Piensan que la dificultad que tienen para disfrutar el momento presente es simplemente el precio de ser ambiciosos. Pero no lo es. Es el precio del apego. Y ese precio es mucho más alto de lo que la mayoría de la gente cree. El apego no es amor. El apego no es cuidar. El apego no es compromiso. El apego es la necesidad desesperada de que las cosas sean diferentes de lo que son. Para que las personas actúen de manera diferente a como lo hacen, para que los resultados se alineen con sus expectativas, independientemente de si esas expectativas son realistas o beneficiosas. Cuando estás apegado a un resultado, no puedes pensar con claridad sobre él.
Tu juicio se nubla por la necesidad de que las cosas funcionen de una determinada manera. Pierdes información importante porque estás filtrando todo a través de la lente de lo que quieres ver en lugar de lo que realmente está sucediendo. Tomas malas decisiones porque estás más comprometido con el resultado deseado que con lo que la situación realmente requiere. Cuando estás apegado a una persona que se comporta de cierta manera, no puedes verla con claridad. Ves tus expectativas, tus proyecciones, tus necesidades, pero no a la persona real que está frente a ti. Intentas forzarlos a entrar en el modelo de quien crees que deberían ser en lugar de aceptar y trabajar con quienes son realmente. Daña la relación al intentar controlarla. Cuando estás apegado a tener la razón, no puedes aprender. Tu ego se vuelve más importante que la verdad. Defiendes posiciones incluso cuando la evidencia sugiere que son erróneas. Desperdicias energía estando a la defensiva en lugar de usarla para descubrir mejores enfoques. Te vuelves rígido cuando necesitas ser flexible. El Buda llamó al apego la raíz de todo sufrimiento y la psicología moderna ha validado esta antigua sabiduría. Estudio tras estudio muestra que las personas que practican el desapego experimentan niveles más bajos de estrés, ansiedad y depresión. Tienen mejores relaciones. Toman mejores decisiones. Logran sus objetivos de forma más consistente y con menos esfuerzo. Pero aquí es donde la mayoría de la gente se confunde. El desapego no significa no importarle. Significa cuidar sin aferrarse. Significa ser apasionado sin estar desesperado. Significa querer algo y al mismo tiempo estar bien. Si no sucede exactamente como lo imaginas, piensa que es como sostener un pájaro. Si lo agarras con demasiada fuerza, lo aplastarás. Si no lo sostienes, volará. El arte está en sostenerlo con delicadeza, presente, cariñoso, comprensivo, pero no controlador. Así debes mantener tus metas, tus relaciones, tus planes, tu vida entera. Cuando practicas el desapego, sucede algo extraordinario. Empiezas a tomar decisiones desde la sabiduría en lugar de desde la necesidad. Empiezas a ver oportunidades que eran invisibles cuando tenías la visión centrada en un resultado específico. Empiezas a atraer lo que quieres en lugar de repelerlo con energía desesperada. El desapego le brinda la máxima ventaja competitiva, la capacidad de adaptarse rápidamente cuando las circunstancias cambian. Mientras otros todavía se aferran a estrategias obsoletas, usted ya está cambiando de rumbo. Mientras otros lamentan lo que no funcionó, tú ya estás explorando lo que podría funcionar mejor. Mientras otros luchan contra la realidad, tú fluyes con ella hacia mejores posibilidades. Esto no te hace pasivo o indiferente. En todo caso, te hace más eficaz. Cuando no estás apegado a un camino específico, puedes ver múltiples caminos. Cuando no estás casado con un solo enfoque, puedes experimentar con mejores enfoques. Cuando no estás emocionalmente interesado en tener razón, puedes invertir esa energía en obtener resultados. El peso del apego es invisible pero aplastante. Te frena, nubla tu juicio, limita tus opciones y agota tu energía. Cada momento que pasas apegado a que las cosas sean diferentes de lo que son es un momento que no pasas trabajando con las cosas como son para crear lo que quieres. Pero quitarse ese peso no significa volverse frío o indiferente. Se trata de volverse cálido sin ser pegajoso, apasionado sin ser desesperado, comprometido sin ser rígido. Se trata de descubrir que puedes preocuparte profundamente mientras sostienes con ligereza. Que puedes perseguir metas aceptando resultados. Que puedes amar a las personas permitiéndoles ser ellas mismas. Las cadenas más pesadas suelen ser invisibles. Pero una vez que reconoces el peso del apego, puedes comenzar a dejarlo atrás. Una piedra a la vez, una expectativa a la vez, una necesidad desesperada de control a la vez, hasta que te muevas por la vida con la ligereza y la libertad que siempre fue tu derecho de nacimiento. Capítulo 4. La paradoja de la rendición. La palabra rendición hace que la mayoría de las personas ambiciosas se sientan incómodas. Suena a rendición, a debilidad, a derrota. Evoca imágenes de banderas blancas y capitulación. Pero esta incomodidad revela una incomprensión fundamental de lo que realmente significa la rendición y por qué es el arma secreta de las personas más poderosas del mundo. La verdadera rendición no es darse por vencido. Es entregarse a lo que es,
al flujo de la realidad, a la inteligencia del universo que es mucho mayor que tu perspectiva limitada. Es el reconocimiento de que tu pequeño yo, con su visión estrecha y sus apegos desesperados, no está equipado para orquestar la complejidad de la existencia. Es la sabiduría de dejar de luchar contra la corriente y comenzar a trabajar con ella. Muhammad Ali entendió perfectamente esta paradoja. Él decía, flota como una mariposa, pica como una abeja. Flotar era rendirse, moverse con la corriente, mantenerse relajado, no luchar contra la energía del oponente. El golpe fue acción, precisa, poderosa, perfectamente sincronizada. No renunció a su objetivo de ganar. Entregó su apego a la lucha de una manera rígida y forzada. Y esto lo hizo imparable. Los grandes empresarios también entienden esto. Renuncian a su apego a su plan de negocio original. Cuando la retroalimentación del mercado sugiere una mejor dirección, no renuncian a su visión del éxito, pero sí a su obstinada insistencia en un camino hacia ese éxito. Esta flexibilidad, esta voluntad de ceder el control manteniendo la dirección es lo que les permite construir imperios mientras otros construyen elaborados fracasos. La rendición estratégica es quizás el concepto más incomprendido en el desarrollo personal. La gente piensa que significa volverse pasivo, pero en realidad requiere una actividad tremenda. La gente piensa que significa no tener objetivos, pero en realidad te permite perseguirlos con mayor eficacia. La gente piensa que significa no preocuparse por los resultados, pero en realidad significa preocuparse más por los resultados que por tener razón. Cuando te entregas, no renuncias a tu poder. Dejas de desperdiciar tu poder en batallas que no puedes ganar, para que puedas concentrarlo en batallas que sí puedes. No te vuelves débil, te vuelves lo suficientemente fuerte como para doblarte sin romperte. No pierdas el control, obtienes control sobre lo único que realmente importa. Tu respuesta a lo que suceda. Esta es la paradoja que confunde a la mayoría de la gente. La rendición te da más control, no menos. Cuando dejas de intentar controlar todo lo externo, obtienes control completo sobre todo lo interno. Cuando dejas de exigir que el mundo se ajuste a tus expectativas, obtienes el poder de responder al mundo tal como realmente es. Cuando dejas de luchar contra la realidad, obtienes la energía para dar forma a las partes de la realidad que son realmente maleables. Pero la rendición requiere coraje, no cobardía. Se necesita una fuerza tremenda para dejarse ir cuando todos los instintos te dicen que te aferres con más fuerza. Se necesita una fe enorme para confiar en el proceso cuando no se puede ver el panorama completo. Se necesita una sabiduría increíble para distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no y verter tu energía solo en lo primero. La mente se resiste a la rendición porque ha sido entrenada para equiparar el control con la seguridad. Cree que si no estás constantemente gestionando, supervisando y manipulando, todo se derrumbará. Pero esto es como pensar que si dejas de intentar controlar el clima, el sol dejará de salir. El universo funcionaba bastante bien antes de que usted llegara, y continuará funcionando de acuerdo con leyes y principios mucho más sofisticados que sus preferencias personales. Lo que resistes, persiste. Lo que luchas se hace más fuerte. Lo que intentas controlar mediante la fuerza se vuelve más incontrolable. Pero aquello a lo que te entregas no tiene poder sobre ti porque ya no le estás dando poder a través de tu resistencia. Cuando dejas de empujar contra una puerta marcada con el símbolo de tirar, ésta se abre sin esfuerzo. Esto no significa volverse pasivo o fatalista. Significa volverse receptivo en lugar de reactivo. Significa moverse desde un lugar de sabiduría en lugar de pánico. Significa actuar desde tu yo más elevado en lugar de desde tu yo más temeroso. Significa tomar decisiones basadas en lo que realmente funcionará en lugar de en lo que desesperadamente quieres que funcione. Los árboles más fuertes son aquellos que se doblan con el viento en lugar de intentar mantenerse rígidos frente a él. Los artistas marciales más poderosos son aquellos que utilizan la fuerza de sus oponentes contra ellos en lugar de responder a la fuerza con fuerza. Las personas más exitosas son aquellas que se dejan llevar por las circunstancias mientras se mantienen fieles a sus propósitos más profundos. La rendición no es lo opuesto a la acción. Es la base de una acción eficaz. Cuando entregas tu apego a cómo deberían desarrollarse las cosas, te vuelves disponible a cómo realmente pueden desarrollarse. Cuando renuncias a tu insistencia en tener el control, te vuelves capaz de ejercer una verdadera influencia.
Cuando renuncias a tu necesidad desesperada de obtener resultados específicos, te vuelves magnético hacia resultados mejores de los que podrías haber imaginado. La paradoja de la rendición es que obtienes lo que quieres al dejar de necesitarlo. Obtienes control al soltar el control. Te vuelves poderoso al admitir tu impotencia ante cosas que están más allá de tu influencia. Este no es un concepto místico. Es una estrategia práctica que funciona porque te alinea con la realidad en lugar de contra ella. Capítulo 5. Rompiendo las cadenas de la expectativa. Cada expectativa que llevas es una cadena alrededor de tu mente. Algunas cadenas son tan familiares que ya ni siquiera las notas. Otros son tan estrictos que cortan la circulación hacia tu felicidad, tu paz, tu capacidad de ver con claridad, pero todos son autoimpuestos. Y todos ellos pueden eliminarse en el momento en que decidas que los has llevado durante suficiente tiempo. Las expectativas son resentimientos premeditados. Son escenarios para la decepción. Son exigencias que le impones a la realidad sin su consentimiento. Y son una de las principales fuentes de sufrimiento humano. No porque sucedan cosas malas, sino porque las cosas suceden de manera diferente a como esperabas. Tus expectativas sobre cómo debería transcurrir tu día, cómo deberían tratarte las personas, qué tan difíciles deberían ser las cosas, qué tan rápido deberías progresar, cómo deberían responder los demás a tus esfuerzos, qué tan justa debería ser la vida, cuánto control deberías tener. Cada expectativa es una historia que has escrito sobre cómo debería desarrollarse la realidad. Y cuando la realidad se niega a seguir tu guión, sufres. Pero aquí está la trampa en la que cae la mayoría de la gente. Creen que la solución es tener mejores expectativas más realistas, expectativas más bajas. Piensan que si pueden calibrar adecuadamente sus expectativas, serán felices. Pero esto pasa por alto el aspecto más profundo. El problema no es el que esperas, es que estás esperando algo. Las expectativas son solo pensamientos sobre el futuro disfrazados de hechos. Son tu imaginación pretendiendo ser una predicción. Son tus preferencias disfrazadas de requisitos. Y cuando los tratas como algo más de lo que son, construcciones mentales temporales, les das poder sobre tu paz mental. Las personas más liberadas del mundo han aprendido a preferir sin esperar. Pueden desear algo profundamente y al mismo tiempo sentirse completamente bien si no sucede. Pueden trabajar para alcanzar objetivos sin estar atados a plazos. Pueden tener estándares sin exigir que la realidad cumpla con esos estándares en su cronograma. No se trata de volverse pesimista o no tener objetivos. Se trata de mantener esos objetivos a la ligera en lugar de aferrarse a ellos desesperadamente. Se trata de comprometerse con el proceso en lugar de obsesionarse con resultados específicos. Se trata de desear que las cosas salgan bien y estar genuinamente bien si salen de manera diferente a lo planeado. Cuando liberas las expectativas, no pierdes la motivación. Ganas libertad. Ya no estás atrapado por plazos arbitrarios. Te lo has impuesto a ti mismo. Ya no te sientes devastado cuando las personas no leen tu mente y se comportan exactamente como esperabas. Ya no te desvías del rumbo cuando las circunstancias cambian o surgen desafíos. En cambio, sientes curiosidad por lo que realmente sucederá en lugar de estresarte por lo que debería suceder. Te interesas por la realidad tal como se desarrolla en lugar de frustrarte con ella. Ya que difiere de tu fantasía. Te vuelves accesible a oportunidades que no podías ver cuando tenías una visión limitada por una expectativa específica. El que nada espera, nada lo decepciona y todo lo alegra. Encuentran alegría en las sorpresas porque no exigían que la vida fuera predecible. Encuentran fuerza en los desafíos porque no esperaban que todo fuera fácil. Encuentran sabiduría en los reveses porque no exigieron que todo saliera según lo planeado. Pero liberar las expectativas no significa no tener estándares ni aceptar la mediocridad. Significa separar tus estándares hacia ti mismo de tus demandas hacia la realidad. Puedes mantener altos estándares para tu propio comportamiento, esfuerzo e integridad mientras liberas las demandas sobre cuán rápido deben progresar las cosas, cómo debe responder la gente o cómo deben desarrollarse las circunstancias. La diferencia entre un estándar y una expectativa es crucial. Un estándar es interno. Se trata de cómo eliges presentarte independientemente de las circunstancias externas. Una expectativa es externa. Se trata de cómo exiges que el mundo se presente ante ti.
Los estándares te dan poder porque están bajo tu control. Las expectativas te quitan poder porque se refieren a cosas que están más allá de tu control. Puedes tener el estándar de hacer siempre tu mejor trabajo sin la expectativa de que tu mejor trabajo siempre será reconocido de inmediato. Puedes tener el estándar de tratar a las personas con respeto sin la expectativa de que siempre te tratarán de la misma manera. Puede tener el estándar de mejora continua sin la expectativa de que la mejora ocurrirá en su cronograma preferido. La mayoría de las personas viven toda su vida prisioneras de expectativas que ni siquiera son conscientes de que tienen. Esperan que su pareja sea capaz de leer la mente. Esperan que su jefe los valore exactamente de la manera en que ellos quieren ser valorados. Esperan que el tráfico coopere con su horario. Esperan que la tecnología funcione perfectamente. Esperan que sus cuerpos se sientan bien todos los días. Esperan que otras personas tengan los mismos valores, prioridades y estilos de comunicación que ellos. Estas expectativas inconscientes crean un estado constante de frustración de bajo nivel porque la realidad rara vez coopera con demandas que nunca acordó satisfacer. Pero cuando traes estas expectativas a la conciencia, puedes examinarlas. ¿Son razonables? ¿Son útiles? ¿Están bajo el control real de alguien? ¿Están creando sufrimiento sin crear beneficios? Las cadenas de las expectativas a menudo son invisibles, pero no son irrompibles. Cada expectativa que liberas es un paso hacia la libertad. Cada exigencia que dejas de lado es un peso que te quitas de encima. Todo lo que debes dejar ir es el espacio que creas para lo que realmente es. Y lo que realmente ocurre cuando no estás ocupado luchando, a menudo es mucho más interesante, útil y hermoso de lo que podrías haber esperado. Capítulo 6. El arte del desapego emocional. La mayoría de la gente confunde el desapego emocional con el entumecimiento emocional. Y esta confusión los mantiene atrapados en ciclos de sufrimiento reactivo. Creen que estar desapegado significa no sentir, no preocuparse, convertirse en una especie de versión robótica de sí mismos. Pero el verdadero desapego emocional es lo opuesto al entumecimiento. Es la inteligencia emocional definitiva. El desapego emocional no significa que no sientas emociones. Significa que los sientes sin ser controlado por ellos. Significa que los experimentas sin identificarte con ellos. Significa que los reconoces sin ser definido por ellos. Es la diferencia entre decir que estoy enojado y estar experimentando enojo. Uno te hace la emoción. El otro te convierte en el observador de la emoción. Cuando estás apegado emocionalmente, estás a merced de cada sentimiento que surja. Alguien te critica y quedas devastado. Alguien te ignora y estás furioso. Algo no sale según lo planeado y estás ansioso. Eres como una hoja arrastrada por todos los vientos emocionales, sin estabilidad, sin centro, sin capacidad de responder en lugar de reaccionar. Pero cuando desarrollas desapego emocional, te vuelves como una montaña. Las tormentas de emociones pueden rugir a tu alrededor, pero no te conmueven. Sientes la lluvia de la tristeza, el rayo de la ira, el viento del miedo, pero permaneces arraigado en tu yo más profundo. Experimentas el clima sin convertirte en el clima. No se trata de suprimir las emociones ni de pretender que no existen. La represión es lo opuesto al desapego. Cuando reprimes una emoción, sigues estando controlado por ella, solo que de una manera diferente. Estás usando una energía enorme para reprimirlo, para esconderte de él, para evitar sentirlo. Esto crea una presión interna que al final explota de forma malsana. El desapego consiste en sentir la emoción plenamente mientras se mantiene la perspectiva sobre ella. Se trata de experimentar la ira sin convertirse en una persona enojada. Se trata de sentir miedo sin tomar decisiones basadas en el miedo. Se trata de reconocer la tristeza sin dejar que la tristeza defina tu realidad. La clave del desapego emocional es comprender que las emociones son visitantes temporales, no residentes permanentes. Surgen, alcanzan su punto máximo y desaparecen si se lo permites. Pero la mayoría de la gente no lo permite. Se aferran a las emociones y las retienen, especialmente las negativas. Reproducen la situación que desencadenó la ira. Rumiaban sobre los pensamientos que crearon la ansiedad. Alimentan las emociones con atención e historia hasta que un sentimiento temporal se convierte en un estado persistente.
El desapego emocional es la práctica de experimentar emociones sin alimentarlas. ¿Sientes la ira? Reconócelo. Quizás incluso agradecerle la información que te proporciona sobre tus límites o valores. Y luego dejas que se mueva a través de ti. No lo reprimes, pero tampoco lo permites. Lo tratas como si fuera el clima, algo de lo que hay que estar atento, pero no algo que se pueda controlar. Esta práctica revoluciona tus relaciones. Cuando alguien dice algo que normalmente te provocaría, puedes sentir el detonante sin que te provoquen. Puedes notar la reacción emocional que surge sin tener que actuar en consecuencia. Puedes responder desde tu sabiduría en lugar de reaccionar desde tus heridas. Puedes permanecer presente con la persona en lugar de desaparecer en tu historia emocional sobre lo que acaba de suceder. También revoluciona tu toma de decisiones. Cuando estás emocionalmente desconectado, puedes sentir miedo sin estar paralizado por él. Puedes reconocer la ansiedad sin dejar que te impida tomar los riesgos necesarios. Puedes experimentar emoción sin tomar decisiones impulsivas. Puedes sentir amor sin volverte posesivo o desesperado. La práctica del desapego emocional comienza con la conciencia. La mayoría de las personas están tan identificadas con sus emociones que ni siquiera se dan cuenta cuando las tienen. De repente se sienten enojados, tristes o ansiosos sin ningún reconocimiento consciente de la transición. Desarrollar la conciencia emocional es como desarrollar un sistema de alerta temprana que te avisa cuando surgen emociones. Una vez que eres consciente de las emociones a medida que surgen, el siguiente paso es crear espacio entre tú y la emoción. Este espacio puede ser tan simple como tomar 3 respiraciones profundas antes de responder a algo que te haya provocado un shock. Podrías decirte a ti mismo: me doy cuenta de que me siento enojado ahora mismo. En lugar de decir, estoy enojado. Uno podría preguntarse, ¿cuál sería la respuesta sabia en este caso? En lugar de simplemente reaccionar automáticamente. El espacio entre el estímulo y la respuesta es donde vive tu libertad. Cuando reaccionas inmediatamente a los desencadenantes emocionales, no eres libre. Eres solo una máquina biológica que ejecuta programas inconscientes. Pero cuando creas espacio, cuando haces una pausa, cuando eliges tu respuesta en lugar de simplemente reaccionar, recuperas tu poder. El desapego emocional también significa liberar la necesidad de que tus emociones sean validadas por otros. No necesitas que la gente esté de acuerdo en que tienes derecho a estar enojado. No necesitas que ellos entiendan por qué estás triste. No los necesitas para solucionar tu ansiedad. Tus emociones son tu responsabilidad, tu experiencia, tu sistema de información. Cuando dejas de necesitar validación externa para tu experiencia interna, te vuelves emocionalmente autosuficiente. Esto no te hace frío ni indiferente. En todo caso, te hace más capaz de preocuparte genuinamente porque ya no estás tan atrapado en tu propio drama emocional como para no poder ver a otras personas con claridad. Cuando no estás tratando desesperadamente de controlar tus propias reacciones emocionales, tienes espacio para estar presente con los demás en las suyas. El desapego emocional es una de las formas más poderosas de dejar ir porque las emociones son una de las principales formas en que nos apegamos a los resultados, a las personas, a las situaciones que no nos sirven. Cuando puedes sentir sin aferrarte, experimentar sin ser controlado, reconocer sin ser definido, obtienes un nivel de libertad interior que hace que todo lo demás en la vida sea más fácil. El objetivo no es volverse emocionalmente insensible. El objetivo es volverse emocionalmente inteligente, sentir profundamente mientras se piensa con claridad, experimentar plenamente mientras se permanece centrado, ser humano mientras se permanece sabio, cuidar sin ser controlado por su cuidado. Capítulo 7. Liberando la necesidad de tener razón. En la mente de la mayoría de las personas ocurre una guerra todos los días. Y no es la guerra que crees que es. No es la guerra entre el bien y el mal, o el éxito y el fracaso, o el amor y el miedo. Es la guerra entre tener razón y ser eficaz. Y la mayoría de la gente elige tener razón siempre. Incluso cuando destruye sus relaciones, limita su crecimiento y los mantiene estancados en patrones que no les sirven. La necesidad de tener razón es una de las formas más insidiosas de apego porque se disfraza de virtud. Se siente bien tener razón. Se siente importante. Se siente como si estuvieras defendiendo la verdad, la justicia, aquello que importa.
Pero debajo de esta noble fachada normalmente solo se esconde el ego. La necesidad desesperada de proteger la propia imagen, de evitar la incomodidad de estar equivocado, de mantener la ilusión de que sabes más de lo que realmente sabes. Tener razón se convierte en una adicción. Cada vez que demuestras que alguien está equivocado, obtienes una dosis de superioridad. Cada vez que defiendes tu posición con éxito, sientes una oleada de validación. Cada vez que te resistes a admitir que te equivocaste, mantienes la cómoda ilusión de que eres más inteligente, estás mejor informado y eres más lógico que la gente que te rodea. Pero como todas las adicciones, esta tiene un costo devastador. El costo de tener la necesidad de tener razón es que dejas de aprender. Cuando estás más comprometido a defender tu posición que a descubrir la verdad, te cierras a nueva información. Filtra los datos que contradicen tus creencias. Descartas las perspectivas que desafían tus suposiciones. Te rodeas de personas que están de acuerdo contigo y evitas a quienes podrían ampliar tu pensamiento. Esto crea lo que los psicólogos llaman sesgo de confirmación. La tendencia a buscar información que confirme lo que ya crees mientras ignoras la información que lo contradice. En realidad ya no estás pensando. Simplemente estás recopilando evidencia para respaldar conclusiones predeterminadas. No estás creciendo. Simplemente estás reforzando las limitaciones existentes. La necesidad de tener razón también destruye las relaciones. Piensa en la última discusión que tuviste con alguien cercano a ti. ¿Cuánto de esa discusión tenía realmente por objeto resolver el problema y cuánto tenía por objeto demostrar que usted tenía razón? ¿Cuánta energía se invirtió en comprender su perspectiva y cuánta en defender la propia? ¿Cuánto se centró en encontrar una solución que funcionara para ambos y cuánto en ganar? Cuando estás apegado a tener la razón, no puedes escuchar realmente a otras personas. Estás demasiado ocupado formulando tu refutación como para escuchar realmente lo que están diciendo. Estás demasiado inmerso en tu propia perspectiva como para considerar genuinamente la de ellos. Convierte las conversaciones en competiciones y las relaciones en campos de batalla donde alguien tiene que perder para que tú ganes. Pero esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. Puedes tener razón y aún así estar equivocado. Puedes tener todos los hechos de tu lado y aún así abordar la situación de una manera que no funciona. Puedes ganar la discusión y perder la relación. Puedes demostrar tu punto y perderlo por completo. Las personas más exitosas del mundo han aprendido a mantener sus opiniones a la ligera. Tienen creencias fuertes, pero no están apegados a ellas. Están comprometidos con lo que funciona, no con lo que siempre han pensado. Están interesados en los resultados, no en tener razón. Y esta flexibilidad, esta voluntad de equivocarse es lo que les permite adaptarse, crecer y tener éxito donde las personas más rígidas fracasan. Steve Jobs era famoso por cambiar de opinión por completo cuando se le presentaba mejor información. En una reunión, él defendía apasionadamente un enfoque y luego cambiaba completamente su posición si alguien le mostraba un camino mejor. Él no era cobarde. Estaba comprometido con la mejor idea, sin importar de quién fuera la idea o si contradecía lo que había dicho antes. Esta es la diferencia entre opiniones fuertes sostenidas vagamente y opiniones débiles sostenidas con firmeza. Las personas débiles se aferran a sus opiniones porque esas opiniones son parte de su identidad. Las personas fuertes mantienen sus opiniones a la ligera porque su identidad se basa en algo más profundo que tener razón sobre cualquier tema en particular. Soltar la necesidad de tener razón no significa volverse indeciso o no tener convicciones. Significa estar más comprometido con la verdad que con su comprensión actual de la verdad. Significa estar más interesado en lo que funciona que en lo que siempre has creído. Significa estar dispuesto a equivocarse en cosas pequeñas para poder tener razón en cosas grandes. La práctica de liberar esta necesidad comienza con la curiosidad. En lugar de intentar demostrar tu punto, intenta comprender el punto de la otra persona. Capítulo 8. La libertad que nace del soltar la resistencia. La resistencia es el veneno silencioso que convierte el dolor temporal en sufrimiento permanente. No hablamos del dolor físico inevitable, ni de las dificultades naturales de la vida, ni de los desafíos que te hacen crecer. Hablamos de esa guerra mental que libras contra la realidad, esa voz interna que grita «esto no debería estar pasando», mientras la vida continúa sin importarle tus quejas.
Cada segundo que inviertes peleando contra lo que ya existe es un segundo robado de tu capacidad de actuar. Cada gramo de energía que desperdicias deseando que las cosas fueran diferentes es energía que no tienes disponible para cambiar lo que sí puedes cambiar. Cada pensamiento de esto es injusto te mantiene atrapado en el problema en lugar de moverte hacia la solución. La resistencia se disfraza de fortaleza. Te hace sentir que estás defendiendo tus principios, que estás luchando por lo correcto, que te niegas a aceptar lo inaceptable. Pero la resistencia no es acción. Es parálisis mental disfrazada de indignación. Es quedarte congelado mientras pretendes estar combatiendo. Piensa en la última vez que te atascaste en el tráfico. Los autos estaban ahí, bloqueando tu camino, sin importar cuánto apretaras el volante o maldieras en voz alta. Tu resistencia no movió un solo vehículo. No acortó tu viaje. No solucionó absolutamente nada. Lo único que logró fue convertir un simple retraso en una batalla emocional que perdiste antes de comenzar. Este patrón se repite en todas las áreas de tu vida. Tu trabajo tiene aspectos que te frustran. Tus relaciones tienen dinámicas que te desafían. Tu cuerpo tiene limitaciones que no elegiste. Tu cuenta bancaria tiene números que no te gustan. Todos estos son simplemente hechos, datos neutros de tu realidad actual. La resistencia no cambia estos hechos. Solo hace que vivirlos sea innecesariamente doloroso. Pero soltar la resistencia no significa rendirte. No significa aceptar pasivamente todo lo que la vida te arroja. No significa dejar de luchar por lo que quieres. Significa algo mucho más poderoso, significa dejar de pelear batallas mentales que no puedes ganar para que puedas enfocarte en las batallas reales que sí puedes ganar. Cuando sueltas la resistencia, algo extraordinario sucede. Toda esa energía que estaba atrapada en la guerra interna queda liberada para la acción externa. Tu mente, que estaba nublada por la rabia y la frustración, se vuelve clara como el cristal. Tu creatividad, que estaba bloqueada por el pensamiento rígido, fluye libremente hacia soluciones innovadoras. La práctica comienza con la consciencia. La mayoría de las personas resisten de forma tan automática que ni siquiera saben que lo están haciendo. Viven en un estado constante de bajo nivel de irritación, como un zumbido de fondo que nunca se apaga. No reconocen que este zumbido es autoinfligido, que lo crean ellos mismos con cada pensamiento de resistencia. Aprende a detectar las señales. Cuando piensas esto no debería estar pasando, estás resistiendo. Cuando dices no es justo, estás resistiendo. Cuando preguntas ¿por qué a mí?, estás resistiendo. Estos pensamientos son alarmas que te avisan que estás desperdiciando energía luchando contra la realidad. Cuando te descubras resistiendo, el primer paso es simplemente reconocerlo. Di en voz alta o mentalmente, me doy cuenta de que estoy resistiendo este momento. No te juzgues por hacerlo. No intentes detenerlo a la fuerza. Simplemente obsérvalo con curiosidad, como si estuvieras estudiando un fenómeno interesante. Observa cómo se siente la resistencia en tu cuerpo. ¿Dónde se acumula la tensión? ¿Cómo cambia tu respiración? ¿Qué pensamientos alimentan la resistencia? ¿Cómo afecta tu capacidad de pensar con claridad? Luego practica la frase más liberadora que existe. Lo que es, es. No es una afirmación filosófica sobre el destino. Es un reconocimiento práctico de que luchar contra lo que ya existe es tan útil como golpear el agua esperando que deje de estar mojada. Tu auto se descompuso. Eso es lo que es. Tu jefe es difícil. Eso es lo que es. Tu relación atraviesa problemas. Eso es lo que es. Estas cosas son verdaderas independientemente de si las resistes o las aceptas. La única diferencia es cuánto sufres mientras las experimentas. Desde este lugar de no resistencia, puedes hacer preguntas mucho más útiles. En lugar de ¿por qué me pasa esto?, preguntas ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de esto no debería estar sucediendo, preguntas ¿cuál es la mejor manera de responder a lo que está sucediendo? En lugar de esto es terrible, preguntas ¿qué oportunidades existen dentro de este desafío? La no resistencia no te hace débil. Te hace poderoso. Cuando no estás gastando energía en batallas mentales inútiles, tienes toda esa energía disponible para navegar las circunstancias reales. Cuando no estás cegado por la rabia emocional,
Puedes ver posibilidades que eran invisibles desde la resistencia. La forma más profunda de soltar la resistencia es aceptar que la vida incluye dificultad, incertidumbre y situaciones fuera de tu control. La mayoría de las personas resisten este hecho básico de la existencia. Creen que si trabajan lo suficiente, planifican lo suficiente, controlan suficientes variables, pueden crear una vida perfecta sin problemas. Pero esta expectativa es en sí misma una forma de resistencia al flujo natural de la vida. Es como esperar que el océano deje de tener olas o que el cielo deje de tener nubes. No va a suceder. Y mientras esperas que suceda, te pierdes la belleza de surfear las olas y bailar bajo la lluvia. Cuando realmente aceptas que los desafíos son parte de la experiencia humana, dejas de sorprenderte por ellos. Cuando aceptas que la incertidumbre es lo único certero, dejas de paralizarte ante lo inesperado. Cuando aceptas que algunas cosas están fuera de tu control, dejas de desperdiciar energía intentando controlarlas. Esta aceptación no te convierte en víctima. Te convierte en maestro de tus respuestas. No puedes controlar lo que te sucede, pero sí puedes controlar completamente lo que sucede dentro de ti. No puedes eliminar las tormentas de tu vida, pero sí puedes aprender a bailar bajo la lluvia. La libertad de la no resistencia es la libertad de experimentar la vida tal como es, no como crees que debería ser. Es la libertad de fluir con la corriente en lugar de agotarte nadando contra ella. Es la libertad de encontrar paz en medio de cualquier caos porque ya no estás luchando contra el caos. Estás moviéndote con él, usándolo, transformándolo. Cuando entiendes esto profundamente, te das cuenta de algo revolucionario: la mayoría de tus problemas no son problemas reales. Son simplemente situaciones neutrales a las que has decidido resistir. Y en el momento en que sueltas la resistencia, el problema se disuelve, dejando solo una situación que puedes manejar, de la que puedes aprender, que puedes trascender. La resistencia es opcional. El sufrimiento que crea es opcional. La paz está disponible en este mismo momento, no cuando tus circunstancias cambien, sino cuando cambies tu relación con tus circunstancias. Ese cambio comienza ahora, con esta respiración, con este momento de soltar la lucha interna y simplemente estar con lo que es. Capítulo 9. El arte de fluir con la vida. El flujo es lo que sucede cuando dejas de empujarte a ti mismo y empiezas a ser jalado por la vida. Es ese estado mágico donde el esfuerzo desaparece y el rendimiento se multiplica. Es lo que los atletas llaman la zona, donde el tiempo se distorsiona y cada movimiento fluye perfectamente al siguiente. Es lo que los artistas experimentan cuando están tan absortos en crear que olvidan quiénes son y se funden con su obra. La mayoría de las personas han experimentado el flujo en momentos raros y accidentales. Recuerdan esas ocasiones donde todo parecía fácil, donde se sentían completamente vivos, donde los desafíos eran emocionantes en lugar de aterradores. Pero no saben cómo regresar a ese estado porque no entienden que lo crean y que lo destruye. Aquí está la verdad que cambia todo. El flujo es tu estado natural. No es algo especial que tienes que lograr. Es lo que queda cuando dejas de interferir contigo mismo. Es lo que emerge cuando sueltas el control y confías en el proceso. Es lo que fluye naturalmente cuando te quitas del camino. El mayor enemigo del flujo es la autoconciencia. Esa parte de tu mente que constantemente te observa, te juzga, te comenta. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Qué pensarán los demás? ¿Y si fallo? Este crítico interno crea una división entre el que hace y el que observa, entre el tú que actúa y el tú que evalúa. Esta división crea fricción, tensión, y ese ruido mental que mata el flujo. Cuando estás en flujo verdadero, esta división desaparece. No hay un yo separado observándote y juzgándote. Hay simplemente hacer puro, presencia total, absorción completa. No estás pensando en cómo lo estás haciendo. Simplemente lo estás haciendo. No estás preocupado por el resultado. Estás completamente enfocado en el proceso. No estás intentando actuar bien. Simplemente estás actuando. Este estado está disponible para cualquier persona en cualquier actividad. Pero requiere condiciones específicas que puedes crear intencionalmente. Primero, el desafío debe coincidir con tu habilidad. Si es demasiado fácil, te aburres. Si es demasiado difícil, te paralizas.
El flujo vive en ese punto perfecto donde el desafío te exige lo suficiente para capturar toda tu atención sin abrumar tus capacidades. Segundo, necesitas objetivos claros y retroalimentación inmediata. El flujo requiere saber qué estás intentando lograr y poder medir momento a momento si lo estás logrando. No necesitas que alguien más te diga si vas bien. Pero necesitas alguna forma de saber si estás progresando. Tercero, necesitas concentración total. El flujo es imposible con atención dividida. Requiere reunir toda tu energía mental en el momento presente y en la tarea que tienes enfrente. Esto significa eliminar distracciones externas e internas. Significa entrenar tu mente para estar completamente donde está tu cuerpo. La práctica del flujo comienza identificando actividades que naturalmente te absorben. ¿Qué tareas te hacen perder la noción del tiempo? ¿Qué actividades te dejan energizado en lugar de agotado? ¿Qué tipos de trabajo se sienten más como juego? Estas son pistas sobre tus desencadenantes personales de flujo. Una vez identificadas, puedes estructurarlas para maximizar las condiciones de flujo. Ajusta la dificultad para que coincida con tu nivel actual. Establece metas claras para cada sesión. Crea un ambiente que minimice interrupciones. Desarrolla rituales que te ayuden a entrar en concentración profunda. Pero la práctica más transformadora es aprender a llevar esta cualidad de flujo a las actividades ordinarias. El flujo no es solo para momentos pico o experiencias especiales. Está disponible al lavar los platos, al caminar, al conversar, al escribir un correo electrónico. Cualquier actividad puede convertirse en flujo cuando le das tu presencia completa. La clave es cambiar del modo rendimiento al modo presencia. En el modo rendimiento, te enfocas en resultados, en cómo te ven los demás, en demostrar tu valor. En el modo presencia, te enfocas en la experiencia misma, en el desarrollo momento a momento de la actividad. El modo rendimiento crea presión y autocrítica. El modo presencia crea flujo. Este cambio requiere soltar la necesidad de verte bien, de impresionar, de probar algo. Requiere liberar el apego a resultados específicos y abrazar la incertidumbre. El flujo también requiere aceptar que los errores son parte del proceso, no amenazas que debes evitar. Cuando tienes miedo de equivocarte, te contienes. Dudas. Te cuestionas. Esto crea exactamente la tensión y la autoconciencia que bloquean el flujo. Pero cuando ves los errores como información valiosa y oportunidades de aprendizaje, puedes permanecer en flujo incluso cuando las cosas no salen según el plan. El error se convierte en parte de la danza en lugar del final de la danza. El estado de flujo es fundamentalmente un estado de rendición. Sueltas el intento de controlar la experiencia y permites que se despliegue naturalmente. Dejas de juzgar tu desempeño y simplemente actúas. Dejas de pensar en el pasado o el futuro y te sumerges totalmente en el ahora. Sueltas al pequeño yo que necesita verse bien y te conectas con el yo más grande que simplemente quiere expresarse, crear, contribuir. Este yo más grande no tiene miedo al fracaso porque no está intentando probar nada. Solo está intentando experimentar plenamente, aprender profundamente, crecer constantemente. Cuando dominas el arte del flujo, la vida se vuelve más fácil y más satisfactoria. El trabajo se siente menos como obligación. Los desafíos se sienten menos como amenazas. El tiempo se siente más abundante. La energía se siente más renovable. Te das cuenta de que mucha de la lucha y el esfuerzo que experimentas son señales de que estás peleando contra el flujo natural en lugar de moverte con él. Estás remando contra la corriente en lugar de dejarte llevar por ella. El flujo no es un lujo reservado para momentos especiales. Es tu derecho de nacimiento. Es como estás diseñado para funcionar cuando no te interpones en tu propio camino. Es lo que surge cuando dejas de esforzarte tanto y empiezas a confiar más. Es lo que sucede cuando sueltas el control y te entregas a la corriente de la vida. Y esa corriente siempre ha estado ahí, esperando llevarte a lugares más hermosos de los que jamás planeaste alcanzar. Capítulo 10. El único momento que existe realmente. El momento presente es el único lugar donde la vida realmente sucede. Es el único momento en el que puedes respirar, sentir, actuar, amar, cambiar. Sin embargo, la mayoría de las personas casi nunca están ahí.
Viven en un constante viaje mental entre el pasado que ya no existe y el futuro que aún no existe. Habitan en sus pensamientos sobre conversaciones pasadas, analizando lo que dijeron o lo que deberían haber dicho. Reviven viejas heridas, repasan errores, añoran tiempos que se fueron. O saltan hacia adelante, preocupándose por lo que podría pasar mañana, la próxima semana, el próximo año. Planifican, anticipan, intentan predecir y controlar resultados que tal vez nunca ocurran. Mientras tanto, el único momento en el que realmente tienen algún poder está pasando completamente desapercibido. La vida está sucediendo ahora, y la están perdiendo porque están perdidos en sus cabezas. Este constante viajar mental en el tiempo no es solo una distracción inocente. Es la fuente de casi todo el sufrimiento psicológico. Cuando vives en el pasado, experimentas arrepentimiento, resentimiento, nostalgia. Emociones sobre cosas que ya no existen. Cuando vives en el futuro, experimentas ansiedad, miedo, preocupación. Emociones sobre cosas que aún no existen y que posiblemente nunca existan. De cualquier manera, estás sufriendo por cosas que no están sucediendo ahora mismo. Estás creando dolor mental sobre situaciones imaginarias mientras ignoras la realidad actual que podrías estar experimentando. Aquí está la verdad que pocos reconocen. El momento presente, despojado de las historias que tu mente cuenta sobre él, es casi siempre manejable. Ahora mismo, mientras lees esto, probablemente no estás en peligro real. No enfrentas ninguna emergencia que requiera acción urgente. Tienes aire para respirar. Tienes ojos para ver. Tienes vida fluyendo a través de ti. El momento presente, en su forma pura, es generalmente neutral o incluso placentero. Pero tu mente rara vez te permite experimentarlo directamente. Está constantemente interpretando, analizando, comparando, juzgando. Toma la experiencia simple de la hora y la cubre con capas de significado, contexto, implicaciones, reacciones emocionales. Convierte estar sentado tranquilamente en una historia sobre cómo deberías estar siendo más productivo. Transforma una conversación simple en un análisis de intenciones ocultas y significados profundos. Cambia una comida en un debate interno sobre nutrición, peso y autocontrol. La consciencia del momento presente es la práctica de experimentar la vida directamente, sin el filtro constante del comentario mental. Es la habilidad de estar aquí ahora sin la narración, interpretación y evaluación que normalmente acompaña cada experiencia. No se trata de vaciar la mente o de tener todos los pensamientos. Eso no es posible ni necesario. Se trata de cambiar tu relación con los pensamientos. En lugar de ser consumido por ellos, te vuelves consciente de ellos. En lugar de creer cada pensamiento que surge, los observas con curiosidad. En lugar de perderte en historias mentales, las reconoces como actividad mental, no como realidad. La práctica comienza simplemente notando cuando no estás presente. La mayoría está tan habitualmente perdida en pensamientos que ni siquiera se da cuenta de que ha abandonado el momento presente. Están físicamente aquí pero mentalmente en otro lugar, funcionando en piloto automático mientras sus mentes procesan un flujo interminable de diálogo interno. Empieza a prestar atención a dónde va tu mente. Nota cuando estás repasando la reunión de ayer en lugar de sentir el sol de hoy. Date cuenta cuando estás preocupándote por la presentación de la próxima semana en lugar de saborear tu café. Observa cuando estás analizando tu relación en lugar de disfrutar la presencia de tu pareja. El simple acto de notar el viaje mental es el primer paso para pasar más tiempo en el presente. Cuando notes que tu mente divaga, no la juzgues. No intentes forzarla a volver. Simplemente reconoce dónde fue y regresa suavemente tu atención a la hora. Puedes anclar tu consciencia en sensaciones físicas. La sensación de tus pies en el suelo. El ritmo de tu respiración. La temperatura del aire en tu piel. Estos anclajes están siempre disponibles y siempre sucediendo en el ahora. También puedes usar tus sentidos como puertas de entrada a la presencia. ¿Qué ves realmente en este momento? No lo que piensas sobre lo que ves, sino los datos visuales crudos. ¿Qué oyes sin etiquetar los sonidos? ¿Qué sientes sin crear inmediatamente una historia sobre esas sensaciones? La consciencia del momento presente disuelve muchas formas de sufrimiento porque la mayoría del sufrimiento existe en la brecha entre lo que es y lo que crees que debería ser.
Cuando estás completamente presente, no hay brecha. Solo hay lo que es. No hay resistencia porque la resistencia requiere una historia sobre por qué lo que está sucediendo no debería estar sucediendo. No hay ansiedad porque la ansiedad requiere proyectar preocupaciones actuales hacia futuros imaginarios. No hay arrepentimiento porque el arrepentimiento requiere revivir mentalmente pasados que ya no existen. Esto no significa volverse pasivo o dejar de planificar. La consciencia del momento presente hace que el pensamiento sea más efectivo porque puedes elegir cuándo pensar en lugar de estar a merced de pensamientos compulsivos. Puedes pensar sobre el pasado cuando sea útil, extraer lecciones, y luego volver al presente. Puedes planear el futuro cuando sea necesario, tomar decisiones sabias, y luego volver a la hora. Pero ya no estás atrapado en el pasado o el futuro. Los visitas intencionalmente y luego regresas a casa, al único momento que realmente existe. La calidad de tu vida está determinada por la calidad de tu presencia. Cuando estás verdaderamente presente, las experiencias ordinarias se vuelven extraordinarias. Una conversación simple se vuelve profundamente significativa. Un paseo se convierte en meditación en movimiento. Incluso lavar los platos puede volverse una práctica sagrada cuando le das tu atención completa. La consciencia del momento presente también aumenta tu efectividad porque solo puedes actuar en el presente. Todo el pensamiento sobre lo que deberías haber hecho o lo que necesitas hacer es solo actividad mental. La acción real sucede ahora. Las decisiones se toman ahora. La vida se vive ahora. Cuando estás presente, estás disponible para la vida. Cuando estás perdido en pensamientos, te la estás perdiendo. Estás ausente de tu propia existencia. El abandono más profundo es abandonar la necesidad compulsiva de estar en otro lugar que no sea donde estás, en otro momento que no sea ahora, siendo alguien diferente de quien eres en este instante. La consciencia del momento presente es la práctica de estar plenamente aquí, plenamente ahora, plenamente tú mismo, sin resistencia, sin reservas, sin el constante intento de escapar hacia un momento diferente o una versión diferente de ti. Es la base de toda paz real. De toda sabiduría genuina. De toda felicidad duradera. Y está disponible ahora mismo, no cuando tus circunstancias cambien, no cuando finalmente logres tus metas, no cuando encuentres a la persona perfecta o el trabajo perfecto. Está aquí, ahora, esperando que llegues. Y cuando finalmente llegas, te das cuenta de que has estado buscando en todas partes lo que siempre estuvo disponible en el único lugar donde nunca miraste, el momento presente. Cierre final, tu reconstrucción comienza ahora. Y así llegamos al final de este viaje juntos. Has recorrido un camino de transformación profunda, no solo escuchando palabras, sino absorbiendo verdades que tienen el poder de reconstruirte completamente. Pero aquí está la realidad que debes comprender, este no es el final. Es el comienzo. El verdadero viaje no fue escuchar este audiolibro. El verdadero viaje comienza el momento en que terminas de escucharlo y decides aplicar lo que has aprendido. La reconstrucción personal no es un evento. Es una práctica diaria. Es una elección que haces en cada momento. Es la decisión de soltar la resistencia cuando sientes que surge. Es el compromiso de regresar al momento presente cuando te pierdes en pensamientos. Es la valentía de fluir con la vida en lugar de luchar contra ella. No necesitas ser perfecto en esto. De hecho, la búsqueda de perfección es solo otra forma de resistencia. Lo único que necesitas es ser consistente. Pequeños pasos diarios. Decisiones conscientes momento a momento. Regresando una y otra vez a estas prácticas, especialmente cuando te olvidas de ellas. Porque te vas a olvidar. Habrá días en que vuelvas a resistir todo. Días en que te pierdas completamente en pensamientos sobre el pasado y el futuro. Días en que olvides todo lo que aprendiste aquí. Y eso está bien. Eso es parte del proceso. La transformación no es lineal. Es espiral. Regresas a los mismos desafíos en niveles más profundos cada vez. Lo importante es que ahora tienes las herramientas. Sabes que la resistencia es opcional. Sabes que el flujo es tu estado natural. Sabes que el momento presente es donde existe todo tu poder. Sabes que no estás roto, solo condicionado. Y el condicionamiento se puede deshacer.
Recuerda esto, no estás tratando de convertirte en alguien diferente. Estás tratando de recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién deberías ser. Estás quitando capas de miedo, resistencia y condicionamiento para revelar la verdad que siempre ha estado ahí. Debajo de todas las historias que te cuentas sobre quién eres, debajo de todas las creencias limitantes, debajo de todos los patrones de resistencia, hay una versión de ti que ya está completa. Ya está en paz. Ya es libre. No necesitas crear esa versión. Solo necesitas dejar de cubrirla. Tu reconstrucción personal es un acto de revelación, no de creación. Es descubrir lo que siempre ha estado ahí, esperando que quitaras las capas que lo ocultaban. Y esto comienza ahora. No mañana cuando tengas más tiempo. No la próxima semana cuando las cosas se calmen. No el próximo año cuando finalmente estés listo. Ahora. Este momento. Esta respiración. Esta decisión. ¿Estás listo para dejar de resistir y empezar a fluir? ¿Estás listo para salir de tu cabeza y entrar en tu vida? ¿Estás listo para soltar quien creías que debías ser y abrazar quien realmente eres? El poder para transformarte completamente siempre ha estado dentro de ti. No era algo que necesitabas encontrar afuera. No era algo que necesitabas ganar o merecer. Siempre estuvo ahí. Solo necesitabas que alguien te recordara mirarlo. Ahora lo has visto. Ahora lo sabes. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Tu reconstrucción personal ha comenzado. El resto depende de ti. Pero no estás solo en este viaje. Cada vez que regresas al momento presente, cada vez que sueltas la resistencia, cada vez que eliges fluir en lugar de luchar, te unes a millones de personas alrededor del mundo que también están despertando a su verdadero poder. Juntos, estamos creando una nueva forma de vivir. Una forma basada en presencia, no en distracción. En aceptación, no en resistencia. En flujo, no en lucha. En ser, no solo en hacer. Gracias por hacer este viaje conmigo. Gracias por tener el coraje de escuchar hasta el final. Gracias por estar dispuesto a transformarte. Ahora ve. Vive. Fluye. Sé. Tu vida completamente transformada te está esperando. Y comienza en el único lugar y momento donde realmente puede comenzar, aquí y ahora.